Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Chicos, ahora ha surgido una teoría sobre Shanks como un posible clon del hijo de Figarland Garling, el noble mundial más poderoso, y esto podría aportar una nueva dimensión a la historia de One Piece. Vamos a profundizar en esta posibilidad usando las pistas que tenemos de los capítulos del manga, especialmente el 1134, que introdujo la biblioteca del búho, reveló un clon de Vegapunk y confirmó la existencia de un Shanks malvado. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. En el capítulo 1134, la última página presentó una escena estremecedora. En el castillo de Elbaf vimos rayos negros de invocación, el mismo método de transporte que los Gorosei usaron para llegar a Egghead. Esto conecta directamente ese momento con el alto mando del gobierno mundial. El círculo de invocación trajo dos figuras, una mujer y un encapuchado idéntico a Shanks, algo que remonta al capítulo 907, donde Shanks estaba en una reunión secreta con los Gorosei. ¿Será que este Shanks que apareció ahora en Elbaf es el verdadero y el Shanks que conocemos, el pirata pelirrojo, es un clon? ¿O será al revés? Es difícil afirmarlo con certeza, pero esto abre la puerta a muchas interpretaciones. La conexión de Shanks con los Figarland es algo que ya se insinuó antes. En el capítulo 1054, cuando se mencionó que él pertenecía a un linaje especial, muchos fans empezaron a spipimiestar que podría ser descendiente de los Figarland, una de las familias más importantes entre los nobles mundiales. Además, en esa misma época tuvimos la película One Piece Red con nuevas revelaciones. Figarland Garling, presentado como el noble mundial más poderoso, es alguien que claramente tiene una gran relevancia en la historia. Fue mostrado como juez del torneo de los dioses, un evento grotesco que demuestra la supremacía de los dragones celestiales. La idea de que Shanks podría ser un clon del hijo de Garling es increíble, ya que explicaría su conexión tan cercana con el gobierno mundial, a pesar de ser un pirata. La introducción de clones en One Piece no es algo nuevo. El arco de Egghead reveló que Vegapunk y el grupo Mats estaban involucrados en experimentos de clonación. Stussy es el ejemplo más claro de esto, siendo el primer clon exitoso de los Mats, modelado a partir de Miss Buckingham Stacy, de los piratas Rocks. Vegapunk no solo creó a Stacy como un clon, sino que también la infiltró en Cypherpol durante años. Esta historia muestra cómo los clones podrían haber sido usados estratégicamente en toda la narrativa de One Piece sin que nosotros, los lectores, nos diéramos cuenta. Si Stussy fue el primer clon exitoso, ¿quién sería el segundo? Y si fuera Shanks, piensa en esto. Shanks apareció de la nada en la tripulación de Gold de Roger. Fue encontrado en God Valley, un lugar lleno de secretos que involucran a los piratas Rocks, los nobles mundiales y los piratas de Roger. Si él fuera un clon creado por Vegapunk o por los Mats, en esa época, esto explicaría mucho sobre su origen misterioso. Después de todo, sabemos que los Rocks estaban profundamente conectados con la ciencia avanzada, y no sería sorprendente que Vegapunk estuviera involucrado con ellos antes de trabajar directamente para el gobierno mundial. Sin embargo, esto también plantea otras preguntas. ¿Por qué Shanks estaría con Roger y no con el gobierno mundial si fuera un clon creado por ellos? Creo que tal vez, quién sabe, Roger lo rescató o lo robó. Roger podría haber visto algo especial en Shanks, incluso si era un clon. También es posible que Roger no supiera sobre el verdadero origen de Shanks y simplemente lo acogiera como un bebé encontrado en God Valley. Otro punto interesante es la conexión de Shanks con los Gorosei. En el capítulo 907 se reunió con ellos en Mary Joyce. Esto es algo increíblemente inusual para un pirata. ¿Cómo consiguió ese acceso? Quizás sea porque lleva la línea de sangre de los Figarland, ya sea como descendiente directo o como clon. Esto también explicaría por qué los Gorosei lo respetan tanto, a pesar de ser un pirata. Y si Shanks es realmente un clon, tal vez los Gorosei lo saben, y lo ven como una herramienta valiosa para mantener ciertos equilibrios en el mundo. El capítulo 1134 también trae otra idea intrigante. Los rayos negros de invocación que trajeron al Shanks encapuchado y a la mujer a Elbaf son idénticos a los usados por los Gorosei para viajar. Esto sugiere una tecnología o habilidad muy avanzada, probablemente ligada a la ciencia de Vegapunk. Si ese Shanks encapuchado es el verdadero Shanks y el pirata pelirrojo que conocemos es el clon, tal vez signifique que el verdadero Shanks siempre ha estado trabajando en las sombras con los nobles mundiales. La idea de que Shanks sea un clon también añade una capa interesante
interesante a su personalidad. Siempre ha sido un personaje enigmático, equilibrando su papel como pirata y como alguien con conexiones profundas en el mundo político. Si él sabe que es un clon, esto podría explicar parte de su motivación para mantener el equilibrio en el mundo. Quizás siente que tiene una responsabilidad mayor debido a su origen. Sin embargo, creo que él podría no ser el único clon. Después de todo, es interesante especular cómo el propio Figarland Garling podría ser la base genética tanto para el Shanks que conocemos como para el misterioso Shanks, presentado en el capítulo 1134. Esto se debe a que Figarland Garling, como figura central de los nobles mundiales y más recientemente como miembro de los 5 ancianos, tiene un peso narrativo que no puede ser ignorado. Su reciente ascenso al círculo más exclusivo del gobierno mundial, reemplazando a Sen Saturn, plantea innumerables preguntas sobre su relevancia para la trama principal y el interés que Im-sama podría tener en él. Si consideramos que Shanks es un clon, tal vez modificado, de Figarland Garling, esta idea no solo refuerza el vínculo de Shanks con los nobles mundiales, sino que también explica por qué Im-sama y los Gorosei muestran tanto interés en el BAF y posiblemente en el propio Shanks. Es curioso pensar que Figarland Garling, un hombre de tanta importancia y poder, podría haber servido como modelo genético para experimentos conducidos por Vegapunk o incluso por un precursor de su investigación. Podemos imaginar que Shanks y el Shanks alternativo no son meras copias idénticas, podrían ser versiones distintas creadas con propósitos diferentes. Por ejemplo, Shanks, que acompañó a Golde Roger, podría haber sido creado con una programación genética que lo inclinara a actuar de forma más independiente, tal vez incluso con un sentido de justicia o libertad heredado involuntariamente de su interacción con Roger. Por otro lado, el Shanks revelado en el BAF podría ser una versión más leal al gobierno mundial, programado para actuar como un agente perfecto de Im-sama y los Gorosei. Pero, ¿por qué crear 2 clones de Figarland Garling? Tal vez él fuera un guerrero legendario, o incluso alguien que compartiera una conexión con el misterio del siglo vacío. Su sustitución en el círculo de los 5 ancianos por Sen Saturn podría haber sido más que un simple cambio de posición. Podría haber sido una estrategia deliberada para consolidar aún más el control de Im sobre el mundo. Si este Shanks alternativo es, de hecho, un clon de Figarland Garling, podría haber sido diseñado para heredar las cualidades más letales y estratégicas del noble mundial, mientras que el Shanks original fue moldeado para un papel más ambiguo, navegando entre el gobierno mundial y el mundo de los piratas. Como Roger y su tripulación encontraron a Shanks cuando era joven, pero nunca se explicó cómo llegó hasta allí. Si Shanks es un clon de Figarland Garling, es posible que Roger lo supiera, o al menos lo sospechara. Quizás lo vio siendo utilizado en aquella gran batalla contra los piratas Rocks y decidió rescatarlo. Además, la presencia de Shanks en momentos cruciales de la narrativa sugiere que desempeña un papel deliberado en el mantenimiento del equilibrio global. Si él es un clon de Figarland Garling, tal vez esté siguiendo una programación que él mismo no comprende completamente, siendo guiado por fuerzas que están más allá de su entendimiento. El misterio en torno al árbol del tesoro Adán en el BAF también podría estar conectado a esta teoría. Sabemos que Loki está encadenado a ese árbol, y su conexión con el submundo de Elbaf añade una capa de complejidad a todo esto. Si el Shanks alternativo fue enviado a Elbaf para lidiar con Loki, eso sugiere que está cumpliendo una misión asignada directamente por los Gorosei o por Im-sama. En ese caso, la relación entre Shanks, Figarland Garling y el gobierno mundial se vuelve aún más peligrosa, con el BAF sirviendo como el escenario para la revelación de secretos largamente ocultos. El falso Shanks podría ser, de hecho, el único que Loki conoce, tal vez incluso creando un falso dios Sol para ser usado para destruir al verdadero. En este caso, Loki sería el enemigo natural de Luffy. ¿Pero qué opinan sobre esto? ¡Comenten! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!